si cuando necesito comunicarme tengo que pensar todo lo que quiero decir, es un proceso costoso, me cuesta, en general tiendo a pensar que necesito más tiempo, más input comprensibles, ponerme más el idioma. Christine pregunta, ¿cuál es el momento ideal para empezar a hablar si quieres tener un acento casi nativo? Muy buena pregunta, Christine. Y complicada de responder, sí, pero a ver cómo lo explico. Pues es un poco respuesta abstracta también, en el sentido de que, o sea, lo primero que se me viene a la mente, Christine, es cuando te sientas preparada, ¿sí? O preparado, preparada. Claro, esto es muy abstracto. Voy a intentar que sea más práctico. En mi caso personal, en el mío, tanto como mis estudiantes, intento no forzar la producción, ¿vale? Porque sé que si fuerzo la producción puedo llevar a que tengan ese discurso con muchas pausas que comentaba porque no estén preparados todavía. Entonces, no sé, es un poco cómo tú lo sientas si estás en una... Ahora voy con tu pregunta, David. Si estás en una conversación, si estás en una situación en la que necesitas comunicarte, por ejemplo, cuando quieres comunicarte tienes que pensar todo lo que quieres decir, te cuesta pensar la frase, tienes muchas dudas, etcétera, ¿sí? O, o te sale de forma natural, aunque tengas mucha capacidad de mejora, pero te sale natural. ¿Me explico? Es un poco complicado, es un poco abstracto, ¿vale, Cristian? Sí. Sí, sí, muy buena pregunta, eso es. Perfecto. Entonces, o sea, es buena pregunta, es complicado porque no sabría decirte un momento específico que digas, aquí sí y aquí no, ¿vale? Mi sensación personal es esa, que si cuando necesito comunicarme tengo que pensar todo lo que quiero decir, es un proceso costoso, me cuesta, en general tiendo a pensar que necesito más tiempo, más input comprensibles, ponerme más el idioma. No sé, por ejemplo, en el caso del italiano he comentado algunas veces, cuando llevaba 500 horas, un poco más, con el italiano, que nuevamente, o sea, el tiempo exacto es diferente porque son idiomas diferentes, italiano es más parecido a español, etcétera. Recuerdo que jugaba fútbol con unos amigos italianos y a veces después de los partidos, pues quedábamos para tomar algo, etcétera. Y empecé a notar que podía comunicarme con ellos de forma natural, aunque con limitaciones, digamos, o sea, sobre ciertos temas de la vida real más simples, digamos, o más del día a día, me podía comunicar. Todavía no tenía la capacidad de hablar de otros temas más complejos, quizás, ¿no? Entonces, eh, es un poco por sensaciones, Christine. No sabría darte una mejor respuesta. Si te cuesta mucho, tienes que pensar mucho tu forma de responder, igual necesitas más tiempo. Además, y voy a hilarlo con la pregunta de Francisco. Dice, si intentas hablar antes de tiempo es perjudicial para tener mal acento, incluso para el aprendizaje correcto del idioma. Buena pregunta. Esa es mi sensación general, sí. Pero, por responder a Francisco, sí. Eh, a ver, ¿cómo lo explico? La parte en la que siento que puede perjudicar es, uno, cuando intentas hablar antes de tiempo, como tienes que pensar todo lo que quieres decir, no te sale natural. Cuando la otra persona está hablando, tú estás en tu mente intentando construir la siguiente frase. Muchas veces no estás prestando atención a lo que la otra persona está diciendo y tu capacidad de comprensión... Entonces, no entiendes o entiendes menos de lo que la otra persona está diciendo porque no estás prestando atención. Y como entiendes menos, estás recibiendo menos input comprensible y no estás mejorando tanto. ¿Vale? Eso uno.
también estás más en tensión, porque sabes que vas a tener que responder. Si fuerzas, estás en una conversación, vas a tener que responder en un idioma para el que no estás preparado todavía y eso te crea tensión. ¿Sí? Entonces, pues también puedes asociar esas circunstancias con tensión y no te gusta mucho. En cuanto al acento, el... no creo que afecte en el acento porque al final mi opinión es que el acento, como todo, lo acabas cogiendo al exponerte al idioma. ¿Sí? Si nos fijamos, cuando una persona va a vivir a Inglaterra, habla inglés con acento de Inglaterra. Si vive a Estados Unidos, habla eh, inglés con acento de Estados Unidos. Por ejemplo, un ejemplo que comentaba Adrián otro día, no sé quién es, Adrián u otra persona, de Mbappé, que habla muy bien español. Si escucháis a Mbappé, habla con acento argentino. Un poco, se nota. Entonces, supongo que empezó a aprender español y porque tiene muchos compañeros argentinos, ha tenido muchos compañeros de equipo argentino, aprendió a hablar con ese acento porque escuchaba ese acento. ¿Me explico? Entonces, cuando tú hablas, digamos que muestras lo que has adquirido ya. Pues, si tienes un mal acento en ese momento, no quiere decir que te vaya a perjudicar y que lo vayas a tener así de mal siempre, por el hecho de intentar hablar antes, sino que seguirás mejorando el acento cuando escuches más. ¿Sí? Entonces, en ese sentido no creo que sea perjudicial. Pero es más también, y también desde el punto de vista de la motivación. Si intentas hablar antes de tiempo, como obviamente no te puedes comunicar como te gustaría, porque no has llegado a ese momento todavía, nuevamente, pero aunque no lo quieras, te vas a sentir frustrado porque ves, ¿sabes? Sientes la frustración de querer hablar y no ser capaz. ¿Sí? Entonces, lo veo un poco más perjudicial desde ese punto de vista, de la motivación, de la presión en determinadas circunstancias, etcétera. Más que desde el punto de vista técnico de que vayas a, no sé, automatizar un mal acento, etcétera. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado. Y si es así, por aquí te dejo la sesión completa de preguntas y respuestas, ¿vale? Y únete a nosotros todos los lunes, porque todos los lunes entro en directo para responder a tus preguntas relacionadas con el proceso de aprendizaje de idiomas. Y nada, muchas gracias y que tengas un buen día. Chao.